Dos temas que son importantes cualquiera sea la técnica que se emplee en la curación, porque son comunes, porque son características de los seres humanos, ¿no? Uno es el concepto de polarización y el otro es el concepto de energías en sombra. Es decir, porque esta es la cuestión básica del diseño de un ser humano. Es decir, la polarización más complicada que tenemos que resolver es nuestra condición de inmortales encarnados en cuerpos biológicos mortales. Esto es muy difícil de aceptar y además es muy difícil de trascender, digamos, ¿no? Como problema. Entonces, partiendo de digamos, de esa polaridad esencial que deberíamos aceptar como un elemento esencial, no importa el método que usemos para trascender la polaridad, digamos así, para integrar la polaridad, porque la clave es la integración finalmente, ¿no? Es decir, es el reconocimiento del diseño y operar en total acuerdo con ese diseño, digamos, porque el diseño no es malo, la enfermedad no es mala, es decir, hay un libro que se llama La enfermedad como camino también, ¿no? Es decir, la enfermedad nos está señalando que alguna cosa estamos haciendo mal en algún plano de nuestro ser. Por eso el libro se llama de Rudiger Vidal, que la enfermedad como camino, ¿no? Entonces, si nosotros aceptamos esto y lo reconocemos como una condición de, digamos, de diseño de la vida en el planeta Tierra, entonces más fácilmente vamos a poder llegar a lo que es la posibilidad de trascender la polaridad y operar desde lo superior, digamos así, para evitar, primero para ser felices y segundo para tratar de curar las enfermedades, sabiendo que la primera ley de la curación dice que toda enfermedad es consecuencia de la inhibición de la manifestación de las energías del alma por todos los cuerpos. Cuerpo de la personalidad, el mental, el emocional y finalmente el etérico y el biológico. El etérico y el biológico son una unidad. El biológico viene finalmente a ser un autómata del estado psicoemocional de los otros cuerpos, ¿no? Es decir, del estado de mi sistema de creencias y del estado emocional, ¿no? Entonces, el tema de la polarización es muy importante porque yo tengo que trascender la polaridad. Si yo me ubico en un polo, dejo el otro polo en la sombra de la conciencia o lo dejo afuera y eso impide que yo acceda a mi poder
finalmente, porque digamos, somos eléctricos y la polaridad es positivo-negativo, ¿no? Es decir, no hay mucha más ciencia en la electricidad que nos integra, ¿no? Entonces, eh, el tema de los polos en realidad fue la manifestación un tanto oscura de la sabiduría de Buda en las cuatro nobles verdades. Cuando Buda dice que el sufrimiento existe y que el sufrimiento es autogenerado por el mal uso que hace el individuo de su facultad mental, y finalmente nos dice que el sufrimiento termina cuando aprendemos a elegir el camino del justo medio entre los polos, es decir, integrar los polos que nos componen. Esta es una sabiduría que tiene 2500 años y que uno tendría que conocer mucho más, mucho más fácilmente o mucho más, digamos, tendría que difundirse mucho más que, por ejemplo, aprender a manejar un celular. Pero no se difunde, es decir, las cuatro nobles verdades de Buda no se difunden, porque yo creo que los budistas tampoco lo entendieron todavía, ¿no? Es decir, los budistas, eh, digamos, por más que bailen el Hare Krishna, no la pescan, digamos, no pescan la sabiduría esencial que nos permite la trascendencia de la polaridad, es decir, la integridad de los polos, finalmente, ¿no? Entonces, esto que son conceptos muy elementales y que creo que tenemos que, de alguna manera, aprender a difundir de un modo muy claro, porque, digamos, por, porque la curación, si bien hay curadores magnéticos y curadores que imponen las manos y lo logran magnéticamente, en general es importante que el paciente o el enfermo tome conciencia de que lo único que cura es el amor, o de lo que único que cura es su propia alma en realidad, y que tiene que conocerlo y colaborar, porque si él no colabora, digamos, no hay muchas posibilidades de imposición de la armonía interna a otra persona. Es decir, porque todo conflicto es interno y toda curación también es, digamos, consecuencia de la manifestación de las energías del propio individuo, ¿no? De la propia alma del individuo. Entonces, este tema de la polaridad es excepcionalmente importante, que es la revelación más importante de Buda, en realidad, y que no es muy, digamos, difundida ni comprendida por los budistas tampoco, ¿no? Es decir, están aprendiendo recién, parece. Entonces, Buda lo realizó en su propia vida, digamos.
lo que indica Buda es que el sufrimiento termina cuando aparece la felicidad, ¿no? Y que cualquier ser humano está diseñado para eso. El único problema que tiene es que tiene pensamientos obsoletos o tiene sentimientos inadecuados, que hay que trascender, que luego vino Cristo 500 años después que Buda, diciendo que hay que aprender a caminar sobre las aguas, de la emocionalidad desbocada, porque las aguas representan a las emociones, ¿no? Entonces uno tiene que trascender los aspectos emocionales bajos que, como el miedo, el odio, la depresión o la duda, que son características muy claras en el sentido de que nos arruinan no solamente la felicidad, sino también la vida, porque nos enferman, ¿no? Y esto es sumamente importante que toda la gente conozca con un lenguaje simple la composición polar o dual de un ser humano y que realmente tome nota de su integridad desde que nace hasta que muere. Es decir, somos individuos íntegros, porque el alma encarna en el momento del nacimiento. Por eso hacemos la carta natal, que es el conjunto energético del universo visto desde el lugar y en el preciso momento en el que el alma encarna en el vehículo biológico que hicieron papi y mami con un polvo exitoso. Y esto queda grabado para toda la experiencia vital de una encarnación. Entonces, a partir de el reconocimiento de la integridad individual, es que realmente podemos empezar a trabajar, digamos, con con la cooperación del, del que sufre alguna enfermedad y no con la imposición, digamos, autoritaria de pastillas o de, digamos, o de curaciones quirúrgicas que ya que son correctas por la cirugía cuando ya la manifestación en el cuerpo biológico es irremediable, digamos, ¿no? Porque ese es el problema, es decir, el síntoma me está diciendo que hay una manifestación energética que no es la correcta para mi funcionamiento normal como individuo. Entonces, la conexión con el odio, la conexión con la depresión, la conexión con la duda, son los causantes actuales de la mayor parte de las enfermedades que sufre la humanidad. Y la curación tiene que ver con la trascendencia de esas energías que existen y que no, digamos que de alguna manera dañan la salud. Este es el asunto. Y entonces dañan el funcionamiento correcto de el maravilloso diseño que tiene un cuerpo biológico, que es un diseño estupendo. ¿Por qué es un diseño estupendo? ¿Por qué tenemos que donar sangre? Es la pregunta.
porque ni un solo laboratorio, ni la suma de todos, ni siquiera si incluimos los laboratorios narcos, son capaces de generar 1 centímetro cúbico de sangre. En cambio, nosotros generamos los centímetros cúbicos que hacen falta para una vida plena. Es decir, el laboratorio más perfecto es nuestro cuerpo biológico. Pero como esto no lo usamos y buscamos completarnos con algo afuera, entonces nos perdemos digamos, la maravilla del diseño de un cuerpo biológico humano. Porque no hay, digamos, realmente no hay ninguna posibilidad de, ¿cómo podríamos decir? De acceder a nuestro enorme poder espiritual si no comenzamos por la felicidad, que es el fin del sufrimiento inútil, digamos, ¿no? Es decir, esta es la clave, es decir, ¿por qué sufrimos? Y porque elegimos mal, porque no aprendimos a elegir los caminos del amor todavía. Si nosotros en cada crisis eligiéramos los caminos del amor, y la cosa sería distinta. Pero, ¿qué pasa? Si bien Buda lo vivió en su vida y se invocó a la pastorcita que le fue a llevar el arroz, ¿no? Cuando se iluminó, entonces, digamos, él lo hizo pero no lo dijo. El que lo dijo después fue Jesucristo, ¿no? Amaos los unos a los otros. Más claramente no lo podía decir. Pero bueno, entre los dos hicieron un combo estupendo que no entendieron ni los budistas ni los cristianos. Porque realmente no. Digamos, la enfermedad es lo más común, ¿no? ¿Por qué? Porque la transmisión de los conocimientos no pudo ser hecha por la ignorancia de los que tienen a su cargo transmitir la información de manera correcta. Por eso, digamos, por eso la iglesia tiene curas pedófilos y monjas pedófilas, porque reprimen el sexo los pelotudos, y no se puede. Es como tapar el sol con un dedo, no se pueden hacer esas cosas. Pero ahora, digamos, la iglesia está modificando lentamente, por supuesto, sus patrones de conducta o de funcionamiento, porque, digamos, todas las iglesias organizadas son culpables de lo que se llama el pecado de separatividad en la metafísica moderna. Es decir, las iglesias lograron separar al creador de su mejor creación. Es decir, pusieron una barrera entre digamos, la personalidad del individuo y el alma del individuo, con el decreto que dice que es una herejía hablar de cualquier hombre o mujer como de un ser espiritual. El único hombre Dios fue Jesucristo. Y eso está vigente todavía hoy, ¿no? Es decir, esto lo cuidó la Santa Inquisición, reventando 6 millones de brujas y brujos que decían haber tenido experiencias espirituales, como Giordano Bruno o los cátaros, y los que primero los torturaron por herejes y después los quemaron vivos en la hoguera, ¿no? Y esto, digamos, es terrible. Y esto produjo culturalmente el pecado de separatividad entre el creador y su creación, digamos.
Y entonces hay que remontar esto, hay que remontar se está remontando con todos los conocimientos que fueron revelados hace poco tiempo, no hace más de 200 años, por Elena Blavatsky, Alice Bailey y Elena Relig. Tuvieron que revelar porque, digamos, como dijimos en muchas ocasiones, lo que aparece como resultado de una mente humana desarrollada, pero sin conocimiento de su divinidad inmanente, es la crueldad. Y es lo que estamos viviendo con todas las pelotudas guerras que existen en este momento, que generan lo que yo llamo hace rato la Tercera Guerra Mundial, ¿no? Porque es así, es decir, esto está pasando porque hay una manga de pelotudos que no entienden de qué se trata vivir feliz en el planeta Tierra. Es decir, pero bueno, estamos aprendiendo por el método B a patadas en el culo que en las crisis tenemos que aprender a elegir el camino del amor, como decían los antiguos griegos antes de Jesucristo. Y después vino Jesucristo y lo puso en el 11º mandamiento y tampoco lo entiende nadie, porque los curas no lo entienden, digamos. Y las monjas tampoco. Entonces hicieron el quilombo más grande posible por el pecado de separatividad, que tienen que resolver, porque tienen que resolver, ¿no? Si quieren subsistir, porque si no, digamos, no importa, ¿no? Entonces, esta, este, esta ignorancia y esta pelotudez que estamos viviendo en esta época se debe a que los faros de luz, que son las iglesias organizadas y las academias científicas, son profundamente materialistas. Entonces, esto tiene que ser, obviamente, trascendido y renovado, porque si no, digamos, vamos a continuar viviendo, digamos, gobernados por los Milley o por Patricia Bullrich o por los Bush o por los, no sé cómo se llama, Biden o por los pelotudos que tienen el poder, que son guerreros crueles, ¿no? Es decir, que lo único que hacen es negocios con las armas. Bueno, después de esta catarsis que estoy haciendo con ustedes, les quería informar algo que ya le informé a Alicia, que ha nacido el título de un nuevo libro que se llama El nuevo libro se llama El ascenso de la nueva civilización, o la creación multipolar de la paz. Es el título del libro, ¿no? Es decir, que yo esperaba escribirlo después de las elecciones argentinas para darle más, pero lo escribo ahora porque, digamos, no importa lo que pase en las elecciones. Si tenemos que aprender un poco más a las patadas en el culo, vamos a aprender, ¿no? No hay problema, digamos. Las patadas en el culo que prometen propinarnos son muy potentes. De manera que vamos a aprender rápido, eso es lo que yo calculo, ¿no? Entonces no importa que elijamos en las elecciones, ya está el libro en proceso, que tiene que ver precisamente con
que existen individuos en el planeta Tierra que los libros de Alice Bailey y los libros de, pero básicamente los de Alice Bailey, denominan el nuevo grupo de servidores del mundo. Y hay, digamos, en el nuevo grupo de servidores del mundo hay los organizadores políticos del bien nacional y planetario que ya existen y están generando, digamos, organizaciones más humanas y más adecuadas para los niños y los viejos, ¿no? Porque esta civilización se muere porque no es apta ni para niños ni para viejos en ninguna parte del mundo, ni en la Franja de Gaza, ni en Ucrania, ni en Argentina, ni en ningún lado. Es decir, tenemos que crear una sociedad cuyo lema sea el mayor bien para el mayor número de personas. Y en esto están trabajando algunos individuos cuya labor es excepcionalmente clara, digamos. Por eso yo escribí un libro que se llama del materialismo judeo-cristiano a la síntesis budeo-cristiana, porque viene del oriente la cosa, ¿no? Budeo-cristiana, no judeo-cristiana. Los judíos ya tuvieron su oportunidad y ahora viene otra civilización. Entonces, esto es lo que está ocurriendo en todo el planeta con muchos indicios de permanencia, digamos así, de fin del conflicto, ¿no? Esto está pasando, la construcción de la paz, y la paz va a ser construida solamente cuando nazca en el corazón del hombre. Si la paz no nace en nuestro corazón, no va a ser un decreto de Naciones Unidas, no puede serlo. Es decir, tiene que haber una cantidad suficiente de individuos que hayan logrado trascender su conflicto interno, porque este es el tema. Todo conflicto es interno. Estamos eligiendo, no estamos eligiendo los caminos del amor en nuestras crisis. Estamos eligiendo cualquier otra cosa, ¿no? Bueno, entonces la polarización significa que es decir, la polarización implica que si yo me polarizo en algo que me parece bueno, bello o verdadero y dejo afuera lo otro, la vida se complace en traerme experiencias e individuos del polo que me da miedo, asco o bronca para que yo lo integre. Es decir, este es el diseño de la vida. Es decir, yo irradio el temor a que ocurra eso. Y eso es lo que ocurre, porque yo lo estoy irradiando, porque hay otra evolución que no es la humana, sino la débica, que se especializa y que progresa en función de lo que llamamos obediencia automática. Es decir, los devas y los ángeles obedecen automáticamente a lo que yo estoy pensando y me crean situaciones y me crean crisis que tienen que ver con lo que a mí me da miedo, asco o bronca. Porque el método de aprendizaje al que estamos sometidos es el método B de patadas en el culo. Aunque no nos parezca, esto es la realidad. Y es muy efectivo porque realmente, digamos,
estamos sufriendo muchas patadas en el culo y esto es decir, esto nos permite abrir los ojos, por lo menos abrir los ojos un poco e investigar por qué estamos siendo tan pelotudos en el planeta. Es decir, y esto despierta gente, es decir, despierta por lo menos inquietud de saber cómo podemos llegar a ser tan pelotudos cuando podemos ser tan felices, ¿no? Esta es la posición, por eso hablamos de inclusividad en la última reunión. Entonces, la polarización en algo que yo creo que es bueno, me trae energías del otro polo. Y esto fue ratificado por Jesucristo con el 11º mandamiento que nos dice que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos, lo cual indica que primero tenemos que amarnos a nosotros mismos y querernos y cuidarnos a nosotros mismos, porque si no, no lo va a hacer nadie. El tema al que le interesa que yo sea feliz es a mí primero, después vemos. Pero la idea es que si eso no se genera y no trasciendo mi conflicto, no puedo generar relaciones de alta calidad. Por eso el mandamiento es claro, ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces todo empieza y termina en uno, es decir, cuál es la calidad de mi cuidado y de mi cariño y de mi amor por este cuerpo biológico que es el instrumento de manifestación del alma. Porque si no, sin alma yo no puedo reírme, ni llorar, ni sufrir, ni disfrutar, ni gozar. Nada de eso, sería un animalito más, digamos. Pero no somos animales, somos seres divinos y que tenemos el diseño perfecto pero tenemos que trascender la separación de las academias y de las iglesias materialistas. Por eso cae la civilización, porque es materialista y ya no le sirve a la humanidad. Y entonces hay gente que está asustada con la inteligencia artificial, pero no hay inteligencia más esencial que la inteligencia animal del ser humano. Como dije antes, podemos generar sangre cuando ninguno de los laboratorios del planeta, ni todos ellos juntos, pueden hacerlo. Por eso hay que donar sangre, hay que donar órganos. Estas pelotudeces están a la mano en mucha gente. Entonces, el problema es la polarización y la solución es la integridad, la integración de los polos. Somos seres íntegros diseñados para ser felices si usamos todas las partes de nuestro ser en armonía. Es decir, hay un orden cósmico que no es mi orden tampoco. Es decir, el orden cósmico no es el orden que yo asumí como verdadero. Mi orden es como dice un filósofo norteamericano, es un desorden que me interesa, nada más. Pero no es el orden cósmico porque no fue difundido esto del orden cósmico con la debida inteligencia y con la debida, digamos, insistencia, porque, digamos, hay que insistir, es decir, que los niños son divinos, ¿viste? Y que simplemente hay que dejar que aflore su divinidad. Tenemos que educarlos de manera que sean individuos felices, desde el principio hasta el fin, no matarlos o torturarlos o quemarlos como estamos haciendo ahora, ni a los niños ni a los viejos.
Bien, entonces, esto de los polos que está revelado en los libros que tuvieron que ser revelados, porque en Occidente se desarrolla la mente de una manera tan importante que lo que aparece es la crueldad. Y es terrible. Pues, entonces se vieron obligados a revelar todo con los libros de la metafísica. Y entonces, uno de los cuales es astrología esotérica y el otro de los cuales es la curación esotérica, donde está todo escrito y que los que son, diríamos, la base esencial para, eh, para lo que viene, para crear una civilización digna de seres humanos, ¿no? De guerreros acumuladores de guita como es ahora o de envenenadores de pueblos como es ahora, digamos, por unos mangos, ¿no? Entonces, esto tiene que ser transformado y está siendo transformado. ¿Quiénes ayudaron a esta transformación paulatina? Y el primero fue Einstein, que nos dijo que todo es energía. Entonces, que esto me brinda rápidamente el concepto de polarización, polo positivo y polo negativo. Entonces, ¿cómo estoy polarizado yo respecto de lo divino? ¿O cómo estoy polarizado respecto de lo oscuro? Esas cuestiones son esenciales porque tiene que ver con mi apertura mental o la condición emocional de aprender a caminar sobre las aguas, es decir, trascender una emocionalidad que es negativa, que es perjudicial y que produce enfermedades también. Si yo estoy mal, si estoy con miedo, con bronca, con odio, con duda, mi vida va a ser menos plena que si yo estoy entusiasmado. O sentirme como con Zeus adentro, en Zeus, ¿no? Entonces, Einstein fue digamos, no fue un avatar como Buda o Cristo o Jesucristo, sino que fue digamos, un benefactor de la humanidad cuando nos informó que todo es energía. Y esto nos permite una comprensión de los fenómenos mucho más clara. ¿Por qué? Porque a partir de Einstein, de Gabor y de Pribram, tenemos como herramientas de conocimiento, por ejemplo, la teoría del alma de Pribram, del año 1975, que dice que si es cierto lo que dijo Einstein, que todo es energía, y es cierto porque lo probó con la bomba atómica, cada ser humano puede ser visto científicamente como un holograma viviente de todas las energías del universo. Si Dios existe, también está en nosotros. Es el concepto del alma científico o de Dios inmanente en cada individuo humano encarnado en la Tierra. Entonces, esto son conocimientos muy fundamentales, pero que tampoco se difunden, porque ¿quién conoce la teoría del alma? No se conoce, a pesar de que fue publicada en el año 1975. Y a partir de ahí surge la teoría astronográfica, que le restituye el carácter de ciencia a la astrología, porque tiene las polaridades de una manera estupenda,
que me permiten a mí saber que yo estoy en la luna tratando de completarme con algo, con alguien afuera. Y no es el método. Tengo que ser un individuo autónomo y feliz. Y que el primer paso en el camino espiritual se llama felicidad, como dijo Buda hace 2500 años. El sufrimiento termina. Entonces, Buda, Cristo, Einstein, que seguramente leyeron a Blavatsky y compañía, porque si no, no podían en 1905 haber formulado una teoría tan claramente revolucionaria como la de Einstein, que todo es energía, ¿no? Entonces, cosa que dijo Elena Blavatsky en La Doctrina Secreta también. Entonces, Einstein se inspiró matemáticamente en Elena Blavatsky, pero eso no se podía revelar en una comunidad materialista como la actual. Una comunidad científica materialista no admite eso. Aún hoy no lo admite, y por eso los científicos tampoco entendieron a Einstein. Entonces, los instrumentos que nos dejaron Buda, Cristo y Einstein son fundamentales. Y la astrología tiene, digamos que, renueva su carácter de ciencia que tenía hace mucho tiempo, cuando era, digamos, la madre de todas las ciencias, a partir de estos conceptos nuevos. Y me permite a mí, en una carta natal, conocer mis polaridades. Es decir, qué es lo que yo tengo que integrar, que me da miedo, asco, bronca o duda, que dejo afuera y que tengo que integrar como condición. Es decir, las polaridades que en la carta natal son muchísimas. Y además de eso, la astrología me permite reconocer lo que son las crisis humanas. Las crisis están generadas por la interacción del movimiento de los planetas en el universo con mi zodíaco interno, que tienen efecto notable y que me incitan, por ejemplo, hoy el planeta Urano, en tránsito por Tauro, me incita a que yo renueve los modos de disfrutar de la vida estando encarnado. Porque Tauro es el poder encarnado, digamos, no es el poder espiritual. Entonces, ¿cómo hago para renovar los modos de disfrutar de la vida estando encarnado? Entonces yo escribí un libro que se llama Las compensaciones del camino. Todos los sentidos humanos están diseñados para producirnos placer. Entonces, por eso es que yo estoy ahora, estamos con María, cantando en un coro, por ejemplo, que nunca se nos hubiera ocurrido en nuestra puta vida, pero estamos en un coro ruso, además. Es muy loco, pero ruso. Viene un tipo de Rusia a formar un coro y nos incluyó. No sabemos cómo, pero está bien. Bueno, entonces, el concepto de polaridad es esencial, es científico y es místico además, y además de eso está revelado en la carta natal. Por eso la carta natal es un instrumento de comprensión de mi diseño y me dice qué es lo que puedo estar haciendo mal en alguna parte de mi ser, si yo acepto que soy un Dios, si soy un alma encarnada en un cuerpo biológico. Entonces,
Esto lo dijo Jesucristo también, cuando en los evangelios gnósticos dice que si sacas a la luz lo que está dentro tuyo, aquello que saques te salvará. Si no sacas a la luz de la conciencia lo que está dentro tuyo, lo que no saques te destruirá. Porque las energías no son ni buenas ni malas, pero operan, digamos, tienen un efecto notable. Si yo trato de tapar el sol con el dedo y, digamos, no estoy de acuerdo con el diseño de un ser humano. Entonces voy a sufrir las consecuencias. Y las consecuencias son cristalización, enfermedades y muerte prematura. Simplemente. Entonces, lo dijo Buda, lo dijo Jesucristo, lo confirma científicamente Einstein, la carta, digamos, la astrología renueva su carácter de ciencia que me permite conocer estas polaridades, por qué hice lo que hice y no hice lo que no hice, ¿no? Hasta ahora hice lo que pude, está bien, cuando operaba desde la luna, pero ya estoy en condiciones de operar desde el sol. Y lo otro importante es el uso de la mitología y de la astrología por parte de notables psicólogos o estudiosos de la psicología como Freud, Lacan y Jung. Y a Jung, que era el más loco de los tres, le debemos el concepto de energías en sombra, que es exactamente lo que quisieron decir Buda y Jesucristo en un lenguaje más, más metafórico, porque no podían decir la verdad, como la dijo Jung, diciendo las energías en sombra. Entonces nosotros, en función de eso, armamos en el otro grupo de investigación lo que llamamos el astroenfermógrafo, es decir, cuáles son las polaridades que yo tengo que integrar y que están en sombra y que son las que me producen falta, sufrimiento o enfermedades. Entonces, el astroenfermógrafo, que está puesto en la página en la página 17 del folleto de síntesis, habla del quincuncio y terapia de polaridad, el astroenfermógrafo, que tiene un enfoque súper interesante para caracterizar 24 enfermedades que son las del género humano, porque son las polarizaciones. Todas las cartas natales están constituidas por las mismas energías. Entonces, los aspectos complicados son, sabemos de astrología, digamos, ¿cómo se llama? La polarización, que es los aspectos complicados son
¿Cómo se llama? La oposición, la cuadratura y el quincuncio. Entonces, en función de esos tres aspectos, se puede establecer, digamos, la polarización general del individuo y qué energías deja en sombra, qué energías, digamos, que rechazó por razones culturales, políticas, sexuales, pelotudas o lo que fuera. ¿Por qué rechazamos el polo en sombra? ¿Por qué el otro es el enemigo? No es el enemigo. Todo esto. Es decir, esto tenemos que integrarlo dentro nuestro con el fin de, y esto nos permite, empleando el juego de la transformación también, con la participación del enfermo, que el enfermo le haga la pregunta a su alma. Con lo cual, digamos, eh, extendemos el campo de los posibles curadores, porque si no, los posibles curadores son los que están en la sexta iniciación. Pero nosotros nos falta un huevo, si no somos felices todavía, nos falta un huevo. Entonces, el tema es que con algún medio, que es el juego de la transformación, y la carta natal, podamos acceder a la caracterización de 24 enfermedades que son, digamos, el resumen de todo este enfoque de polaridad, de polarización y de aspectos negativos, no de aspectos positivos que se refuerzan. Entonces, con el astroenfermógrafo podemos ubicar la caracterización de enfermedades de una manera estupenda. Pero repito, son medios, pero cualquier medio es válido, porque lo que dije antes, con esto extendemos el campo de posibles conocedores de los modos de curación, porque si no necesitaríamos clarividentes. Hay clarividentes y clariaudientes que se comunican con los mundos sutiles, pero no somos todos. Es decir, el último soy yo. Yo no pesco nada. Entonces tengo que usar métodos más al alcance de mi condición de ignorancia con el fin de que, digamos, haya un conjunto de individuos que pueden, es decir, y que, por supuesto, que es estupendo que los clarividentes nos den una mano, todos los que podamos. Es decir, no hay restricción, por eso la última vez hablé de inclusividad e inofensividad. Todos los métodos que usemos van a ser adecuados si tienen porque todos los caminos conducen a Roma, digamos. El clarividente puede darnos orientaciones muy precisas, porque puede tener contacto con los mundos sutiles. Y esto es apreciable también. Y el médico alópata, que no cree en nada más que en su ciencia, nos da la precisión del significado del síntoma, porque además, como hicieron los astrólogos, los médicos le pusieron el nombre griego a todos los síntomas de las enfermedades humanas. Como si esto hubiera sido dictado por algún tipo como Paracelso o qué sé yo, Esculapio o no sé quién carajo unía la astrología o la mitología con los nombres de las enfermedades. Entonces todo esto es válido siempre y cuando hagamos aportes en el sentido de la comprensión
del, digamos, del problema, es decir, nosotros nos enfermamos porque estamos separados de nuestros aspectos divinos. Esta separación es lo contrario de la integración o del alineamiento que tendríamos que producir. Entonces, quedan 4 minutos, uno para cada uno de ustedes y otro para lo que yo les voy a contar que voy a comer esta noche. No se lo van a poder creer. Bueno, en un minuto es muy difícil, pero No, pero sí. Lo que a mí una de las palabras que dijiste, depresión, eso, ¿podríamos trabajarlo en la próxima? Sí, por supuesto. ¿Por qué agregaste depresión en el odio, bronca y todo eso? Y duda y depresión. Y duda. Sí, sí. Vamos a trabajar la depresión la próxima, ¿te parece, Alicia? Dale. Sí, perfecto. Aquí estoy preguntándome que en la tabla número 1 del material que estábamos mirando aparecen las enfermedades, dice que son 24 y aparece una fila en blanco. ¿A qué se refiere? ¿Qué es la anterior o cómo se rellena eso? Porque no llegamos a investigar, me echaron antes. Ah, Yo te conté la última vez. sí, tú nos contaste. Ah, ok. Bueno. Hay que completarla, ¿te das cuenta? ¿Sí? Ok, hay que Y además completarlo, no sabemos si es correcta la inclusión de una enfermedad en esa línea. Hay que investigarlo de nuevo, ¿no? Bueno. Bueno, tendría que un poco aclararnos cómo era la investigación en Perfecto. esta línea a lo que llegaron, De para acuerdo. nosotros saber, De por acuerdo. ejemplo, cómo con el 1, que es Tauro, allí están cálculos renales. Entonces, Correcto. ¿cómo se llegó a eso? Correcto. Para Entonces, poder la rellenar, próxima vamos a investigar la para poder primera línea rellenar. del astroenfermógrafo, que son cálculos renales, que es mi experiencia, y vamos a agregar depresión, porque es importante. Silvia, ¿qué te Allí, parece? Bueno, allí depresión, no. Y depresión, sí, Para trabajar la próxima semana. claro. estaría bueno, bueno, si vamos a hacer la primera, a ver, ¿si me escuchas? Sí. La primera estaría bueno desde la biodescodificación. Alicia, vos, ¿cuál es tu especialidad? ¿Es biodescodificación? No, yo trabajo fundamentalmente, ya se va a terminar la llamada, con Sí. bioenergética, fundamentado en Bueno. biomagnetismo. No sé si tuvieron chance de ver el material que les compartí. Allí está lo que yo muy trabajo. bueno. Porque Bueno, desde la biodescodificación